Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Juan, capítulo 8. En este capítulo Juan abre con la narración del encuentro de Jesús con la mujer adúltera. El resto del capítulo contiene enseñanzas de un gran discurso de Jesús. En el caso de la mujer encontrada en adulterio, los fariseos estaban interesados en entrampar a Jesús con la respuesta que diera. Versos 5 y 6. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este es el único caso en el que se consigna que Jesús escribía. Se ha escrito mucho acerca de él, pero no se ha preservado nada de lo que él escribió. Los caracteres que escribió sobre el polvo del pavimento pronto fueron borrados por el tránsito en el templo. De acuerdo con la tradición, escribió los pecados de los acusadores. Esto hizo que todos huyeran del lugar antes de que Jesús los denunciara uno por uno. Verso 10 y 11. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús le indicó cuál era su mayor necesidad: el abandono inmediato de sus pecados. Su arrepentimiento debía ser honrado y sincero. No solo debía sentir pesar por su pecado, sino que debía apartarse de él. A la vista de Dios, es completamente inútil aquel arrepentimiento que consiste nada más que en sentimientos, o en palabras, o deseos, o simplemente esperanzas. Hasta que un hombre no deja de hacer el mal y se aparta de sus pecados, no se ha arrepentido realmente. Verso 21. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Muchos de los oyentes de Jesús lo buscarían demasiado tarde, al descubrir también demasiado tarde que Él era el Mesías, a quien debían honrar mientras habían tenido la oportunidad de hacerlo. Pero la puerta de misericordia estaría cerrada ya para ellos. Buscarían en vano, dice Jesús. El resultado sería que perecerían en sus pecados sin perdón. Triste situación. Verso 34. Jesús les respondió: De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La posesión del esclavo no es permanente. En cualquier momento puede desagradar a su amo y ser expulsado. No pasa así con el hijo. La sangre de su amo corre por sus venas. Solo es libre el que es libertado del pecado. Los que desean esa libertad deben recurrir al Señor Jesucristo y deben cumplir con las condiciones. Verso 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La paciente perseverancia en la palabra
ante las pruebas y la oposición es la señal del verdadero discípulo. Jesús exhortaba a los que habían depositado su fe en Él a que permanecieran firmes. Había el peligro que muchos de ellos fueran como los oyentes junto al camino o los de los pedregales. Verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Hasta dónde puede llegar una persona una vez que rechaza y rechaza la bendición de la palabra de Dios? Hasta perder el respeto a la palabra y al Dios de esa palabra. Querido Dios, ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes ante tu palabra y correr el riesgo de rechazarte. Te abrimos nuestro corazón hoy para que entres en él. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.